profesores, maestros de base que están aquí presentes, la osadía de estar reunidos aquí con nosotros, a mis compañeros también que formaron parte de la administración de la Secretaría en su momento, cuando ahí estuvimos. La idea aquí tiene fundamentalmente el objetivo de, bueno, vernos de nuevo. Hay digamos, un espacio de incertidumbre ahora que se va a ir resolviendo en los próximos meses, pero que es necesario anticiparlo. Es decir, la incertidumbre se resuelve a pesar de nosotros, ¿no? Y esto habría que entenderlo. Se resuelve de la mejor manera, digo, naturalmente en función de los intereses nuestros, si nosotros tratamos de intervenir para orientar esa incertidumbre a nuestro favor. Por eso la intención de la reunión. Hay por cambiarse los poderes del Estado, la correlación de fuerzas en Michoacán cambió, el panorama político es realmente complejo y las circunstancias también en el magisterio no han cambiado, son desde hace rato demasiado complejas. Además de que tenemos un embate en políticas públicas en materia educativa que ya alcanza casi los 30 años y que todavía nosotros no alcanzamos a digerir la dimensión de ese embate, la forma en cómo tendríamos que entenderla, procesarla y responder a esa política. Hasta el momento lo que hemos hecho es responder con la fuerza, o sea, no nos ha quedado otro argumento y hemos organizado lo posible la fuerza que tenemos para tratar de detener una ofensiva que no se ha detenido ni aquí a pesar de todos los esfuerzos y tiene claroscuros en todo el territorio michoacano, incluso un alto grado de simulación y un alto grado de capacidad del docente para atenerse a ella de diversas maneras, es decir, qué me conviene, qué no me conviene y cómo lo hago. A pesar de, por un lado, la presión sindical y por otro lado también, naturalmente, la presión de la autoridad educativa, que no es cosa simple. A partir del Acuerdo Nacional de la Abolición de la Educación Básica, a la que hacía referencia el compañero Octavio, pues han pasado ya muchas cosas. 1992, casi ya 1912, tenemos ya una reforma que está casi para consolidarse en términos legales. Y también en muchos estados en términos prácticos. Porque además la reforma ha venido acompañándose no solamente con la determinación del Estado, sino además con el empuje de Vicente, ¿no? Del Bester, de su camarilla, y toda la estructura de poder que ha creado y que ha hecho posible que en muchas entidades la reforma no solamente esté en boga, sino incluso hasta se comparta por los docentes, que eso es algo que han logrado a partir de toda una política del Estado. Y yo digo que toda una política del Estado porque toda iniciativa, hay dos maneras de hacerlas posibles. La primera es desarrollando una política de legitimación, es decir, cómo podemos convencer a la sociedad y a los docentes de que esa práctica o ese cambio es necesario, ¿no? Y por esa vía hay toda una estrategia de medios, de diversas formas para que al final de cuentas se justifique la necesidad de cambiar. Ustedes acuérdense que en la década de los 90, de los 80s y los 90s, sobre todo los 90s, hubo una campaña contra la escuela pública y contra los maestros de la escuela pública para decir que la responsabilidad de la educación que teníamos en aquel entonces, que ya la tenemos ahora, bueno, era fundamentalmente una responsabilidad de los docentes. Y esta campaña contra la docencia, contra la escuela, bueno, venía también acompañada de esta necesidad de decir, bueno, es que ocupamos maestros diferentes, ¿no? Y esta campaña mengua la mente de los compañeros, además de propuestas innovadoras, ¿no? Que también son sopesadas por los docentes, se les da cuenta que dicen, a lo mejor sí, a lo mejor yo soy el que estoy mal y no acepto cambiar.
esta política que se generó en todo este tiempo, bueno, pues naturalmente ha hecho que prácticamente el territorio nacional tenga ya en la acción cotidiana una estructura normativa distinta y acciones normativas distintas, ¿no? Acciones prácticas distintas. Esto es por un lado. Por otro lado, bueno, pues está también la normativa legal para hacer que lo que no te convence, de todos modos lo hagas, ¿no? Entonces las cosas vienen cambiando, es el acuerdo, hay una serie de líneas que se vienen bajando, se reforma el artículo 3, se reforma, desaparece la Ley General de Educación y se crea la Ley General de Educación, se obliga a las entidades a realizar una reforma espejo de esa ley general y hacer una ley estatal de educación prácticamente igual a la Ley General de Educación. Se centraliza el presupuesto y se descentralizan las responsabilidades. Todo este proceso que se ha dado se culmina con lo central. O sea, ¿para qué la educación? La educación tiene dos tareas centrales, desde que ésta se conoce en el ámbito del desarrollo del capital, ¿no? Una es la de crear los cuadros científicos y técnicos para el desarrollo, y la otra es la de legitimar políticamente, ideológicamente, el estado de cosas que se va a sostener o a cambiar. Es decir, la escuela sirve para convencernos de que las acciones que realiza el Estado son las correctas, ¿no? Para eso sirve, pero también sirve para la resistencia. O sea, ahí también, en ese ámbito de la disputa por la nación también, o por la lucha de clases, también prevalece la resistencia, y se crea la resistencia y se desarrolla la resistencia en ese ámbito. Además, porque hay una idea central que no ha cambiado. O sea, el Estado impone siempre. No hay una propuesta educativa que se construya con los actores de la educación. Esta no es la excepción. Salinas, cuando generó el Acuerdo Nacional, acuérdense ustedes, desarrolló dos procesos. Uno, en plena campaña y posteriormente con una serie de foros para saber cuál era el estado de la educación y qué proponían los actores de la educación, que luego acabó siendo su plan nacional de desarrollo y su programa educativo. Por una vía. Por la otra, la señora Elvester, recién llegada, gracias a la movilización que muchos de ustedes hicieron para quitar a Coquitud y ponerla a ella, ¿no? Bueno, yo ahí anduve, pero también dijeron que había que ir. Me llevaron. Y la maestra Elvester realizó una serie de actividades para proponer los mismos cambios que proponía el salinismo. Y los presentó en un congreso, en el primer congreso de educación realizado en la Ciudad de México. Y en ese congreso plasmaron la propuesta de descentralización, profesionalización, que luego se convirtió en carrera magisterial, es decir, a los mejores maestros, mejores salarios, ¿no? Esa era la idea. Y la búsqueda de financiamiento alterno para la educación pública. Todas estas cosas se generaron por dos vías, es decir, era una petición, así se dijo en los discursos, que yo creo que esa es una tarea que tenemos en el movimiento los maestros, de tener que ir dando una lectura importante a los discursos de los presidentes en cada sexenio de sus propuestas educativas. Vamos a encontrar cosas increíbles, increíbles. Pero yo recuerdo que entonces el discurso de Salinas era la propuesta de los maestros, ¿no? O sea, vamos a atender las propuestas del sindicato, de los maestros de México. Y entonces muchas de estas propuestas han pasado como propuestas del sindicato. El Congreso de Educación lo consolida el CENTE y genera también una organización de un encuentro nacional de padres de familia para que también la sociedad opine, ¿no? Y entonces también esa llega por vía del sindicato al gobierno, y el gobierno ya no dice, no nada más es mi propuesta, o sea, también la propuesta de la sociedad, entonces también la asumo como una propuesta de la sociedad. En todo este terreno hemos intentado realizar una crítica puntual a esto desde los docentes, desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que es la que más se ha acercado a realizar una crítica seria de esto,
además de un grupo de investigadoras que ha aportado, creo yo, elementos sustantivos para esta crítica. Llegamos hasta la Alianza por la Calidad de la Educación. Pero yo quisiera como plantear, en función de esto, la necesidad de crear este movimiento. Miren, yo dije en un principio que lo que hemos hecho es prácticamente anteponer la fuerza como respuesta a las políticas del Estado. El mundo cambió por todo este proceso de generación de conocimientos que se ha dado, el avance de la informática, de la nanotecnología, de la robótica. Eso generó naturalmente un cambio radical en el mundo. La comunicación es más dinámica. Bueno, hace alrededor de 15 días en Estados Unidos se crea una iniciativa que dicen SOPA, ustedes la conocen, para controlar el Internet, ¿no? Eso tiene que ver con, a ver, si el Internet va a ser la red por la que el conocimiento trabaje, el conocimiento se conozca, tenemos que detenerla, porque entonces la idea de patentar todo el conocimiento va a quedar nulificado con el trabajo por el ciberespacio. Hay que detener eso. Entonces ahora empieza a decirse que tiene que controlarse la red. Y esto implica esta disputa por el conocimiento. Pero esta es una cuestión. La otra son naturalmente las formas de producción que hicieron crisis en la década de los 70 y que cambiaron en la década de los 80 de manera agresiva en lo que llamamos nosotros el neoliberalismo. Es decir, a esa producción en serie que se dio desde la crisis del 29 hasta 1970 con el estado de bienestar, había que cambiarle ahora y privatizarlo todo, es decir, dejar todo en manos de la iniciativa privada. Eso hay que decirlo también, que a pesar de eso el Estado sigue siendo rector de la economía, pero hay otro Estado. Miren, todo esto generó dos cosas. Primero, el mundo globalizado creó un Estado también globalizado. Es decir, las políticas locales ya no dependen de los que viven allí, dependen de las políticas globales. El dominio de este macro poder se ha impuesto en todos los pueblos, prácticamente todos. Las políticas culturales, educativas, de salud, sociales, no se diga económicas,